El ultimátum había sido simple: retirar las fuerzas terranas del espacio en disputa, desmantelar las colonias exteriores, someterse a la supervisión del Consejo o enfrentar la aniquilación. El mensaje había llegado a todos los canales principales de la Tierra, con su arrogante emblema girando sobre el texto, transmitido en todas las lenguas galácticas conocidas. El alto almirante Grant Keller lo leyó desde el puente de mando de la TNS Revenant, una imponente punta de lanza de la flota de guerra de la humanidad. Las palabras no significaban nada para él. No era un diplomático. Había servido durante las guerras fronterizas, visto a camaradas morir a manos de flotas aliadas del Consejo y presenciado cómo cargueros humanos eran saqueados bajo el pretexto de violaciones comerciales. Ahora, el Consejo tenía el descaro de amenazar a la propia Tierra. Keller aplastó la tablilla de datos con su puño enguantado. A su alrededor, la tripulación del puente de mando esperaba, tensa. Nadie hablaba. Todos habían visto la transmisión. Todos sabían lo que significaba. El Consejo no emitía ultimátums como un farol. Esperaban su misión, y si la humanidad no se doblegaba, las flotas de media docena de especies descenderían sobre el espacio terrano. Excepto que esta vez, habían cometido un error. La Revenant no era la única nave en órbita alrededor de Vega Prime. 3 grupos de batalla terranos completos se habían reunido aquí, en el espacio profundo. En silencio, sin ser detectados. Habían estado entrenando, mejorando armas, probando nuevas estrategias nacidas de la amarga experiencia. Los viejos tratados no habían significado nada. La Tierra se había preparado para este día. La voz de Keller cortó el silencio, fría y serena. Transmita mi respuesta. Un oficial de comunicaciones vaciló. Señor, el Consejo lo interceptará en cuestión de minutos. Si respondemos, nos compromete. Soy consciente, la mirada de Keller era inquebrantable. Transmita. El oficial obedeció. A través de miles de años luz, un único mensaje partió de la matriz de la Revenant. Los ultimátums son para quienes tienen la ventaja. Ustedes no la tienen. La represalia comienza ahora. Horas después, las flotas de la humanidad se movieron. No se transmitió en los noticieros. No hubo espectáculo público, ni fanfarria. El Consejo pensaba que el imperio terrano estaba fracturado, desesperado, unido por un orgullo herido y alianzas débiles. No sabían nada de las flotas negras, aquellas que no figuraban en ningún tratado, cuyos astilleros orbitaban lunas oscuras y estrellas muertas. Naves con cascos diseñados para absorber y dispersar los sensores enemigos, torpedos de plasma que podían atravesar los cacareados escudos del Consejo, y equipos de asalto criados para abordar naves sin piedad ni descanso. Keller iba en la punta de lanza, al mando de la primera oleada. Sus órdenes habían sido directas: aniquilar cada base de avanzada del Consejo a su alcance. Sin cuartel, sin prisioneros. Cuando la flota de la Revenant salió del viaje superlumínico, SLV, cerca del Nexo Ver, un punto clave para las fuerzas del Consejo, las alarmas resonaron en las estaciones alienígenas. Las plataformas de defensa lanzaron cazas. Las naves de guerra se movilizaron para interceptar. Demasiado tarde. La doctrina de guerra terrana no era elegante. No se trataba de honor o equilibrio. Se trataba de ganar de forma dura, rápida y absoluta. Fuego a discreción, ordenó Keller. Una muralla de proyectiles cinéticos y plasma desgarró la primera línea enemiga. Las firmas de los escudos brillaron y fallaron. Las naves del Consejo se dispersaron, pero la humanidad no las persiguió en combate abierto. Se acercaron, martilleando puentes de mando, núcleos de motor, soporte vital. Querían destripar las estaciones. Los minutos se alargaron como horas. En medio de la refriega, Keller apenas registraba los informes de bajas, los gritos en las comunicaciones enemigas. Lo único que importaba era el resultado. El Nexo Ver ardía. Para cuando la última nave insignia del Consejo se alejó a duras penas, las estaciones eran escoria metálica a la deriva en el espacio. En el puente de la maltrecha nave insignia CSV Hierarch, el señor del Consejo Drell observaba con incredulidad cómo llegaban los informes, no solo de Ver, sino de 3 sectores enteros.
Ataques humanos coordinados, grupos de flotas apareciendo donde ninguna fuerza terrana debería poder operar. Esto es imposible, susurró uno de sus ayudantes. Deberían haber estado dispersos. Drott golpeó la consola con un puño con garras. No lo estaban. Respondieron con una represalia. De vuelta en la Revenant, Keller permanecía en silencio ante las estrellas. La batalla había terminado, por ahora. Pero este era solo el primer golpe. El Consejo creía que podía amenazar a la humanidad hasta someterla. Ya aprenderían. Ningún ultimátum sobrevivía a una represalia terrana. El silencio después de la batalla nunca era reconfortante. No para Keller. En el puente de la Revenant, las estrellas parecían más frías, más duras de algún modo. Después de que el Nexo Ver fuera reducido a escombros, la flota terrana se deslizó entre los restos calcinados de las estaciones del Consejo. Drones barrían la zona, recogiendo inteligencia, confirmando bajas. Aún ardían fuegos en los cascarones de las estaciones. Oxígeno escapando de hábitats destrozados. Contenedores de carga girando sin rumbo por el vacío. ¿Estado?, preguntó Keller, rompiendo el silencio. Su segundo, el comandante Jared Holt, se apartó de la holopantalla. El hombre parecía cansado, con los ojos hundidos, pero tan agudo como siempre. Objetivos primarios cumplidos. Olar ha caído. No quedan nodos de mando intactos. Hemos registrado 36 naves enemigas confirmadas como destruidas, otras 24 inutilizadas o abandonadas. Los transportes civiles en su mayoría huyeron o se rindieron. La mandíbula de Keller se tensó. Civiles. Holt negó con la cabeza. Nos mantuvimos en el objetivo. Ningún ataque deliberado contra no combatientes. Bien. La humanidad tenía ahora una reputación, ganada con sangre. Al Consejo le encantaba pintar a los terranos como brutales, descontrolados, poco mejores que piratas. Querían propaganda, algo que justificara sus supuestas acciones de aplicación de la ley. Keller no les daría eso, pero tampoco mostraría debilidad. ¿Alguna flota del Consejo moviéndose para interceptar?, preguntó Keller. Holt dudó. Aún no, pero hemos interceptado comunicaciones parciales. Caóticas. El Consejo está intentando organizarse. Creemos que no esperaban este nivel de respuesta. Por supuesto que no. Todavía se creían sus propias mentiras. Que la Tierra estaba desesperada, superada, aislada. Que la humanidad cedería a las amenazas como lo habían hecho los mundos más pequeños. No habían aprendido. Pero lo harían. En órbita, sobre el mundo central del Consejo, Aerot, en lo más profundo del espacio del Consejo, el pánico se extendió como un reguero de pólvora por las cámaras de gobierno. El señor DLC caminaba de un lado a otro frente a los demás señores del Consejo, su forma escamosa contraída por la furia. Las transmisiones holográficas mostraban imágenes de Ver granulosas, aterradoras, enormes naves terranas moviéndose con precisión quirúrgica. Defensas devastadas que deberían haber resistido durante semanas. Flotas del Consejo superadas en maniobras y potencia de fuego. Esto es una locura, graznó uno de los consejeros Saben. Se suponía que los humanos estaban quebrantados, aislados después de las últimas sanciones comerciales. ¿Cómo pudieron desplegar una flota así? La mirada de DLC ardía. ¿Porque lo subestimamos? Otra vez. Deben haber violado las restricciones del tratado, comenzó otro consejero. ¿Tratados?, rugió Drott, golpeando la mesa con el puño. Les dimos un ultimátum. No les dimos otra opción más que luchar. Y ahora están luchando. Siguió un silencio. Nadie quería decir lo que todos pensaban. Las flotas del Consejo eran vastas. Sí, pero estaban muy extendidas, protegiendo rutas comerciales, imponiendo su dominio sobre una galaxia conflictiva. No estaban preparadas para una guerra total. No contra un enemigo que no jugaba según sus reglas. Y la humanidad nunca había jugado según sus reglas. Un día después, comenzó la segunda oleada. Keller se encontraba ante los comandantes de su flota reunidos a bordo de la Revenant. El mapa holográfico mostraba 6 nuevos objetivos: centros logísticos de avanzada, depósitos de reabastecimiento,
astilleros menores, todos en lo profundo del espacio controlado por el Consejo, todos cruciales para su maquinaria de guerra. Esto ya no es una acción defensiva, les dijo Keller, con voz firme y ojos fríos. El Consejo ha declarado la guerra en todo menos en el nombre. Vamos a llevarles la lucha, con fuerza y rapidez, sin darles tiempo a consolidarse. Los comandantes asintieron. Nadie protestó. Sabían lo que estaba en juego. Si la Tierra caía, la humanidad como especie se enfrentaría a la extinción o la esclavitud. El Consejo no perdonaba la rebelión. La aplastaba. La borraba de la historia. No esta vez. Los ataques llegaron sin previo aviso. Las flotas negras terranas saltaron desde el espacio oscuro, evitando las rutas de salto conocidas, apareciendo donde nadie pensaba que podrían. En la estación LRA, un centro logístico del Consejo sin vigilancia, los marines terranos descendieron con fuerza, despejando la estación cubierta por cubierta. Las grabaciones capturaron un brutal combate cuerpo a cuerpo, con soldados terranos acorazados abriéndose paso entre los defensores con fría eficiencia. En 4 horas, toda la estación fue destruida, junto con suficientes reservas de combustible del Consejo para abastecer a una flota durante meses. En los astilleros de Bonn, prototipos de cruceros del Consejo quedaron a medio construir en sus cunas, indefensos mientras las barcazas de torpedos terranas los reducían a escoria fundida. 6 objetivos, 6 éxitos. Ninguna pérdida terrana más allá de un puñado de equipos de asalto. Keller recibió los informes posteriores a la acción con sombría satisfacción. El Consejo no podría ocultar esto. Las noticias ya se estaban filtrando. Redes de piratas, comerciantes marginales llevando la noticia de los ataques de represalia. La humanidad no solo había respondido al ultimátum, sino que estaba ganando. Pero Keller sabía que no debía celebrar demasiado pronto. El Consejo no permanecería paralizado para siempre. Se reagruparían. Y cuando lo hicieran, traerían todo lo que tenían. Actualización de inteligencia, dijo Holt una tarde mientras Keller revisaba las órdenes de despliegue. Adelante. Flotas del Consejo concentrándose en la puerta de Dran. Los informes sugieren al menos 2 armadas del sector central. Se moverán hacia el espacio terrano en cuestión de días. Keller asintió lentamente. Era de esperar. ¿Hemos confirmado la fuerza de la flota? La expresión de Holt se ensombreció. Pesada. Estamos hablando de supercapitales. Acorazados. Están trayendo las flotas de guerra antiguas. Se han dado cuenta de que esto es existencial ahora. Bien. Que vengan. Los dedos de Keller tamborilearon contra la consola. Había sangrado bajo esas flotas antiguas una vez, visto los cielos de la Tierra oscurecidos por los bombardeos del Consejo. No lo había olvidado. Pero esta vez, la Tierra se había preparado. De vuelta en el alto mando terrano, en las profundidades del búnker de defensa del Atlántico, los mensajes de la Revenant y las flotas exteriores llegaban en ráfagas encriptadas. El gran mariscal Anton Briggs, canoso, directo, sin paciencia para la política del Consejo, los leyó en silencio. Cuando terminó, se volvió hacia su Estado Mayor. Ya lo ven. El Consejo viene. Este es el momento. Un joven oficial tragó saliva. Señor, ¿tenemos suficiente para detenerlos? ¿Sus flotas combinadas? Briggs lo interrumpió con una mirada. Basta de esa cobardía. Hemos esperado esto. Nuestras flotas están listas. Nuestras fuerzas terrestres están listas. Las flotas negras han despejado el camino. Ahora los desangraremos. La sala quedó en silencio. Cada oficial allí tenía familia en la Tierra, en Marte, en las colonias exteriores. No había opción de rendirse. Briggs tecleó una orden. Se abrió una línea segura con Keller a bordo de la Revenant. Almirante Keller. Mariscal. Ha hecho un buen trabajo. Ahora es el momento de atraerlos. Manténgalos en el espacio en disputa. Gánenos tiempo para movilizar las defensas completas alrededor de la Tierra. La mirada de Keller era de acero. Entendido. Les haremos pagar por cada metro. Las armadas del Consejo se movieron más rápido de lo que nadie creía posible. En 3 días, 6 flotas masivas cruzaron los sectores exteriores,
avanzando con fuerza hacia las fronteras terranas. Las transmisiones del Consejo lo declararon una acción de aplicación de la ley contra la agresión terrana renegada. Las mentiras de siempre, pero en los mundos neutrales, la duda se extendió. Las imágenes de Ver, LRA y Bond no podían negarse. La humanidad no había atacado primero, pero ciertamente estaba devolviendo el golpe. Y ahora, la verdadera guerra se acercaba. A bordo de la Revenant, Keller observaba los informes de estado de la flota. Línea tras línea de naves terranas saltando a nuevas posiciones de intercepción. Minas sembradas a lo largo de las probables rutas de aproximación. Drones sigilosos enviando datos en tiempo real sobre el avance del Consejo. Se dirigían directos a las fauces de la red de defensa terrana. Holt se acercó. Señor, mensaje final del mariscal Briggs. Keller lo leyó de inmediato. Resistan. Desángrenlos. Sin retirada. La tierra resiste. Cerró el archivo. No se necesitaban más órdenes. Se volvió hacia su tripulación de mando, con la voz firme como el hierro. Han oído al mariscal. Ninguna flota del Consejo nos pasará. Quieren la tierra. Tendrán que pasar primero por encima de nosotros. La tripulación respondió al unísono. A la orden, almirante. Cuando los supercapitales del Consejo emergieron del viaje SLV en el borde del espacio terrano, los escáneres se iluminaron en rojo. La trampa estaba puesta. Keller observó aparecer la primera vanguardia enemiga. Un muro de acorazados y cruceros flanqueado por enjambres de naves de escolta. Una fuerza destinada a intimidar, a abrumar por pura masa. Pero la humanidad no jugaba limpio. Fase 1, ordenó Keller. Fuego a discreción. Los campos de minas detonaron en los flancos del enemigo, destrozando sus formaciones antes de que pudieran estabilizarse. Las plataformas de lanzas cinéticas ocultas en campos de asteroides abrieron fuego, perforando los escudos del Consejo. Entonces emergieron las flotas negras. Naves terranas desactivando su camuflaje detrás de la vanguardia enemiga, golpeándolos por la retaguardia con una precisión brutal. Las estrellas se iluminaron con la guerra. Y en el corazón de todo, en el puente de la Revenant, Keller permanecía imperturbable, observando cómo se desarrollaba la batalla inicial. Esto era solo el principio. El Consejo había dado un ultimátum. Ahora pagarían el precio por ello con sangre y fuego. Las estrellas parecían estar en llamas. Desde el puente de mando de la Revenant, el almirante Keller observaba cómo la fase 1 de la emboscada terrana destrozaba la vanguardia del Consejo. Docenas de cruceros del Consejo flotaban sin control, con los motores reventados y los cascos ventilando plasma. Las detonaciones de los campos de minas habían paralizado su formación antes de que pudieran siquiera apuntar sus armas. Ahora comenzaba la verdadera lucha. Elementos de la flota negra informan de una infiltración exitosa, dijo Holt, con los ojos fijos en el cambiante mapa táctico. Los elementos de la retaguardia del Consejo ya están bajo asalto. Keller asintió. Bien. Manténgalos desorientados. Fase 2. Avancen todos los grupos de batalla. Corten sus rutas de escape. A la orden, señor. Los grupos de batalla terranos avanzaron en una maniobra de pinza clásica, pero con una brutal eficiencia moderna. Estas no eran las flotas de las primeras guerras. Las naves de guerra terranas habían evolucionado a partir de la amarga experiencia. Cada diseño, cada táctica, forjada a través de la pérdida y la sangre. Portaaviones de flanco, antes considerados obsoletos, ahora estaban repletos de baterías de riel de largo alcance capaces de desgarrar incluso el blindaje de los supercapitales del Consejo. Enjambres de corbetas, pequeñas, rápidas, difíciles de apuntar, equipadas con recubrimientos de sigilo de última generación y misiles PEM que convertían los sensores enemigos en puntos ciegos. Y sobre todos ellos, la propia Revenant, buque insignia de la flota, un acorazado más allá de cualquier cosa que el Consejo creyera que los terranos podían desplegar. Sus 2 cañones de riel espinales podían partir un crucero enemigo en 2 de un solo disparo. La primera salva de riel fue disparada. Toda la estructura de la nave vibró mientras proyectiles de 10 metros de largo aceleraban a velocidades casi relativistas, surcando el vacío.
Los cruceros de mando del Consejo intentaron maniobrar, pero fue demasiado tarde. El supercapital líder, el Batrón Spride, recibió el impacto de lleno en el centro. Un segundo después, se desintegró. Mamparos astillados, atmósfera hirviendo, un campo de escombros girando donde antes había estado una poderosa nave de guerra. Los ojos de Keller se entrecerraron. Uno menos, muchos más por venir. Pero el Consejo no era una fuerza cobarde. Incluso atrapados en el desorden, sus armadas principales comenzaron a reagruparse. Naves insignia reuniendo escoltas, cruceros pesados formando formaciones de escudos superpuestos. Ráfagas de fuego de plasma y municiones guiadas se lanzaron hacia la flota terrana que se aproximaba. Varios destructores terranos desaparecieron en destellos de luz blanca, destruidos al instante cuando los artilleros del Consejo encontraron su blanco. El enemigo se está adaptando, almirante, informó Holt, con el sudor perlando su frente. Sus segundas líneas están bloqueando las rutas de aproximación. Si no presionamos ahora. Presionamos, dijo Keller fríamente. Envíe la señal a los escuadrones Manada de Lobos. Es hora de que se ganen la paga. Manada de Lobos no era una designación oficial. Era un viejo apodo naval terrano nacido en escaramuzas de poca monta. Se refería a los grupos de cazadores asesinos terranos, pequeñas fuerzas de tarea de corbetas rápidas y fragatas sigilosas que operaban fuera de los patrones normales de la flota. Mientras el Consejo se concentraba en las naves pesadas terranas, las manadas de lobos se deslizaron hacia su retaguardia, interfiriendo comunicaciones, saboteando redes de escudos y lanzando ataques de precisión contra naves logísticas vulnerables. El efecto fue inmediato. Las formaciones del Consejo flaquearon, la superposición de escudos se interrumpió, la coherencia de mando se desmoronó. A bordo de la nave insignia del Consejo, la CSV Hierarch, el señor DLC vio el caos de primera mano. Informe. ¿Por qué están fallando nuestros sensores? Gruñó. Tácticas terranas desconocidas, siseó su oficial táctico. Están dentro de nuestras líneas, interfiriendo, atacando nodos de suministro. No podemos localizarlos. Los puños escamosos de Drell se cerraron. Se lo había advertido al Consejo. Los humanos no debían ser subestimados. Ahora, demasiado tarde, los demás estaban aprendiendo. De vuelta a bordo de la Revenant, Keller vio el cambio. Las líneas del Consejo vacilaban bajo la presión implacable. Ahora, ordenó, que entren las alas Hades. Las alas Hades. Escuadrones de ataque pesado terranos compuestos por cruceros de asalto y escoltas de portaaviones diseñados para una sola tarea: romper las líneas enemigas. Mientras el maltrecho centro del Consejo luchaba por estabilizarse, las alas Hades emergieron de microsaltos SLV, a quemarropa en su formación. Siguió un intercambio brutal, con torpedos de plasma impactando en los cascos del Consejo y cañones anticaza destrozando los desesperados enjambres de defensa. Keller observó con indiferencia como otro acorazado del Consejo, el Talvares, sufría múltiples brechas en el reactor, su casco brillante desintegrándose en una espiral mortal final. La nave insignia del Consejo transmite señales de socorro en todos los canales, dijo Holt sombríamente. Están pidiendo refuerzos. Que los pidan, replicó Keller. Su tono era de hierro. Para cuando llegue la ayuda, no quedará mucho que salvar. Pero la lucha no era unilateral. Incluso bajo asalto, la experiencia de batalla del Consejo se hizo notar. En la tercera hora de combate, llevaron a cabo un contraataque brutal. Salvas de rayos concentrados apuntando al ala central terrana. 4 cruceros terranos cayeron en rápida sucesión. Uno se desintegró tan cerca que la propia Revenant se estremeció por la onda expansiva. El rostro de Holt se contrajo. Nuestras pérdidas aumentan, señor. Keller asintió una vez. Era de esperar. La guerra no es incruenta. Cambien los escudos de fase. Muevan las reservas al frente. No se cede terreno. Y la batalla continuó. 6 horas después, el espacio estaba sembrado de restos. Campos de escombros incandescentes a la deriva por el campo de batalla. La navegación era una pesadilla para ambos bandos. Pero la diferencia era clara.
La moral terrana se mantenía. La disciplina del Consejo se resquebrajaba. La nave insignia enemiga intenta retirarse, informó Holt de repente. Los ojos de Keller se entrecerraron. Cobardes. Objetivo prioritario. El Hierarch debe caer. Los cañones de riel de la Revenant giraron, cargando para otro disparo devastador. 2 proyectiles titánicos se lanzaron a través del espacio. Atravesaron las maltrechas líneas del Consejo, impactando en el centro de la CSV Hierarch. La nave insignia se dobló, su torre de mando arrancada en una bola de fuego expansiva. Objetivo destruido, confirmó Holt momentos después. En el puente de mando, no hubo vítores, solo una sombría y fría concentración. Una batalla ganada. La guerra, lejos de terminar. Mientras los maltrechos restos de la flota del Consejo rompían la formación y huían, Keller examinó el devastado campo estelar. Media docena de naves terranas se habían perdido. Cientos de tripulantes muertos. El precio había sido alto, pero la imparable armada del Consejo estaba destrozada. El espacio terrano aún resistía. La Tierra seguía en pie. Más tarde, en la sesión informativa posterior a la acción, Keller se paró frente a sus capitanes restantes. Lo han hecho bien, dijo sin rodeos. Los hemos desangrado duramente. El Consejo ha aprendido que esta no es una guerra que puedan dictar. Hizo una pausa, con la mirada dura. Pero volverán, más fuertes, más desesperados. No tendremos el elemento sorpresa la próxima vez. De vuelta en el espacio del Consejo, el pánico se extendió. La noticia de la derrota no pudo ocultarse. Los mundos bajo el dominio del Consejo susurraban. Los humanos contraatacaron. Destruyeron una armada central. La represalia terrana es real. En Aerilot, las cámaras del Consejo estaban en caos. Facciones culpándose unas a otras, aterrorizadas por lo que vendría después. Y el señor Dreyot, quemado pero vivo, envió un mensaje a sus señores de la guerra supervivientes. Esto ya no es una acción de aplicación de la ley. Es la guerra total. Prepárense en consecuencia. A bordo de la Revenant, Keller estaba solo en sus aposentos. La Tierra había sobrevivido al primer golpe. Pero esto estaba lejos de terminar. El Consejo escalaría la situación, y cuando lo hicieran, él estaría listo. El primer golpe había sido duro. Pero nadie en la Revenant creía que la guerra estuviera ganada. Menos que nadie, el almirante Keller. Tras la primera gran batalla, las flotas terranas se retiraron a posiciones de repliegue en alerta máxima, recelosas de una sobreextensión. El campo de batalla había sido despejado. Los restos del Consejo se esparcían por parsecs de espacio profundo. Una victoria táctica. Pero estratégicamente, la tormenta apenas comenzaba a formarse. El Consejo moverá sus flotas centrales, dijo el comandante Holt sombríamente durante la sesión informativa. Keller asintió. De acuerdo. Su orgullo no tolerará una derrota pública. Escalarán la situación. Miró alrededor de la sala de reuniones holográfica. Capitanes de flota terranos de alto rango, veteranos curtidos, todos ellos. Cada uno sabía lo que se avecinaba. Este fue el primer asalto, continuó Keller. Ahora lanzarán todo lo que tienen. Y lo hicieron. En el mundo central del Consejo, Aerilot, el ambiente había cambiado de la noche a la mañana. Donde antes los señores se habían burlado del imperio terrano, ahora se gritaban unos a otros desesperados. Los humanos nos humillaron, siseó un señor reptiliano. Destruyeron una armada. Una armada, chilló otro. El señor DLC permaneció sentado en silencio mientras el caos se arremolinaba. Solo él se mantenía frío, calculador. Finalmente, se puso de pie. Basta, gruñó. No más flotas a medias. No más medidas a medias. Su mirada recorrió la cámara. Invoco el protocolo de guerra alfa. Movilización total del Consejo. Jadeos recorrieron a los señores. El protocolo alfa significaba guerra total. Sin restricciones. Sin pretextos diplomáticos. Cada flota, cada nave de guerra, cada soldado puesto en pie de guerra. Pero nuestros tratados,
comenzó una voz vacilante. No significan nada, escupió DLC. Les dimos un ultimátum. Nos respondieron con guerra. Ahora la terminaremos. En cuestión de horas, toda la maquinaria de guerra del Consejo se puso en marcha. Cientos de flotas de guerra se reunieron. No solo las acciones policiales de antes, sino legiones antiguas, endurecidas en batalla, extraídas de las especies miembro más antiguas. Supercapitales del tamaño de pequeñas lunas, destructores de planetas, portaaviones de asedio, en su corazón, la legendaria hueste del terror, el grupo de guerra móvil más temido del Consejo, intacto desde la última guerra galáctica 5 siglos atrás. Las redes de inteligencia terranas captaron los primeros indicios. Comunicaciones parciales, intercepciones, movimientos de flota inusuales. Pronto, la escala se hizo evidente. La inteligencia confirma la movilización total, informó Holt tensamente. Cientos de naves de guerra pesadas. La hueste del terror se está moviendo. Alrededor de la mesa holográfica, el ambiente se tornó acerado. Incluso Keller sintió el peso. La hueste del terror no era un mito. Había doblegado civilizaciones enteras en siglos pasados. Ahora venía a por la Tierra. Pero la humanidad no planeaba morir fácilmente. De vuelta en la Tierra, el gran mariscal Briggs convocó al Consejo de Emergencia bajo el búnker de defensa del Atlántico. Generales, almirantes, planificadores estratégicos, todos endurecidos por años de sucias guerras fronterizas, se sentaron en tenso silencio. Briggs no malgastó palabras. El Consejo viene con toda su fuerza. Fuerza total. Señaló con un dedo el mapa estelar. Nuestra única opción, desangrarlos. En cada sistema, en cada punto de salto. Sin retirada más allá de la órbita de la Tierra. Miró a cada oficial a los ojos. Les haremos pagar con sangre cada metro de espacio hasta que se rompan, o hasta que lo hagamos nosotros. Las órdenes se difundieron por todo el espacio terrano. Las reservas militares se activaron. Las milicias planetarias se entrenaron. Las defensas orbitales se reforzaron. Los astilleros funcionaban día y noche, produciendo corbetas, drones y plataformas de artillería tan rápido como las manos y máquinas humanas podían construir. La propia Tierra se transformó en una fortaleza. A bordo de la Revenant, Keller supervisaba todo. Su flota había sufrido pérdidas, pero nuevas naves llegaban desde las flotas de reserva profunda. Llegaron nuevos marines. Artilleros veteranos fueron reasignados. Cada casco de repuesto fue puesto en servicio. Holt estaba a su lado mientras revisaban los últimos informes de preparación. No podremos detener a toda su flota, dijo Holt en voz baja. No si vienen con toda su fuerza. No, asintió Keller. Pero podemos destriparlos. Forzarlos a reconsiderar. Forzarlos a pagar. Las primeras señales de la contraofensiva llegaron días después. El puesto de avanzada Sigma 9, una colonia de investigación terrana aislada cerca de la frontera, se silenció sin previo aviso. Los drones de reconocimiento solo encontraron restos. Elementos de avanzada del Consejo habían atacado, probando las reacciones terranas. Luego, la estación Beta, un depósito de combustible crítico, cayó bajo un fuerte asalto. Los defensores terranos lucharon con valentía. 4 días de brutal combate cuerpo a cuerpo, pero finalmente fueron abrumados. La guerra había comenzado en serio. Keller observaba llegar los informes. Pérdidas aumentando, escaramuzas estallando por toda la frontera. Pero no eran ataques aleatorios. El Consejo estaba sondeando, tratando de atraer a las flotas terranas, adelgazar sus defensas. Astuto. Pero Keller no iba a morder el anzuelo. Mantengan nuestras líneas centrales, ordenó. Dejen que se sobreextiendan. Cuando la hueste del terror finalmente hizo su movimiento, fue imposible de ocultar. Los sensores de espacio profundo terranos se iluminaron con cientos de firmas de curvatura. Un muro entero de naves de guerra del Consejo moviéndose como una sola. Vienen directos a la Tierra, dijo Holt sombríamente. ETA, 4 días. Keller estudió la proyección. Bien. Que vengan. En órbita sobre la Tierra,
las defensas finales tomaron forma. Estaciones de batalla orbitales armadas, redes de escudos planetarios activadas, flotas dispuestas en formación escalonada, incluso los sectores civiles preparados, simulacros de evacuación, búnkeres de emergencia listos. No había falsas esperanzas aquí, ni ilusiones. Cada alma terrana sabía lo que se avecinaba. Y a bordo de la Revenant, Keller se paró ante su tripulación una última vez. «Los hemos desangrado una vez», dijo en voz baja. «Ahora creen que pueden quebrarnos, pero este es nuestro hogar. No encontrarán rendición aquí». Mientras la hueste del terror del Consejo entraba en el espacio terrano, los tambores de guerra resonaron por las estrellas. La próxima batalla lo decidiría todo. 4 días. Ese era todo el tiempo que tenía la Tierra. 4 días para prepararse antes de que llegara la hueste del terror. A bordo de la Revenant, Keller apenas dormía. Había demasiado que supervisar. Posicionamiento de la flota, redes de defensa orbital, coordinación logística. Y en el fondo, sabía que no era solo otra batalla. Era el momento decisivo. El asalto que se avecinaba rompería la voluntad del Consejo o la espalda de la humanidad. Las órdenes del gran mariscal Briggs fueron directas. Sin retirada, sin rendición. Luchamos hasta el final. Esa orden se había extendido a todas las fuerzas terranas. En Marte, plataformas de riel recién construidas se activaron. Cañones masivos del tamaño de ciudades apuntaban hacia el espacio profundo. En la Luna, los escuadrones de caza se armaron, las bahías de lanzamiento repletas de interceptores. En la propia Tierra, las poblaciones civiles se refugiaron en búnkeres endurecidos bajo la corteza. Cada hombre y mujer sanos se prepararon para luchar si se llegaba a una guerra terrestre. Cada astillero orbital, cada estación de defensa, cada nave, estaba completamente armada. Y aún así, podría no ser suficiente. Holt estaba junto a Keller cuando la cuenta atrás llegó a su último día. Elementos de avanzada del Consejo ya están en escaramuzas en el anillo de defensa exterior, informó Holt. Ataques de sondeo, intentando mapear nuestra respuesta. Keller estudió el mapa estelar. Miles de naves del Consejo ahora visibles en los escáneres de largo alcance, moviéndose con una coordinación aterradora. No están buscando debilidades, dijo Keller secamente. Nos están ablandando. Holt hizo una mueca. Entonces, comenzará pronto. Pronto, asintió Keller. La hueste del terror ya no era un mito. Llenaba el vacío con una fría realidad. Naves líderes del tamaño de pequeñas ciudades, flotillas de apoyo de cruceros, plataformas de asedio, portaaviones de asalto planetario. Y en su corazón, la antigua nave insignia del Consejo, el Heraldo del Alba, una nave más antigua que la era espacial de la humanidad, erizada de una potencia de fuego impensable. Cuando las primeras naves del Consejo rompieron el anillo exterior terrano, Keller dio la orden largamente esperada. Todas las baterías, armas libres. No se guarden nada. El asedio de la Tierra comenzó. El vacío se iluminó con la guerra. Las plataformas de defensa terranas abrieron fuego. Proyectiles de hipervelocidad, tormentas de plasma, ojivas guiadas antimateria. Las naves del Consejo devolvieron el fuego. Lanzas de plasma, rayos de cizalla gravitónica, oleada tras oleada de enjambres de drones. En la primera hora, los campos de minas terranos se cobraron docenas de naves de la vanguardia del Consejo. Pero la hueste del terror siguió adelante. Una masa imparable. Escudos superpuestos y reforzados, absorbiendo un castigo asombroso. Sector 17 Alfa informa de una brecha, gritó un oficial de comunicaciones. La mandíbula de Keller se apretó. Refuercen. Sin fisuras. Segunda hora. Los portaaviones de asedio del Consejo lanzaron misiles destructores de planetas hacia la Tierra. Los escuadrones de interceptores se lanzaron. Cazas serpenteando a través de un denso fuego antiaéreo, interceptando con ataques suicidas si era necesario. Algunos misiles lograron pasar, solo para ser detenidos por la recién desplegada red de escudos planetarios de la Tierra, que brillaba contra los impactos, pero la tensión era evidente. Tercera hora. Las plataformas de artillería pesada del Consejo entraron en acción.
Las estaciones orbitales recibieron impactos brutales. Una estación cerca de Marte se hizo añicos en una explosión cegadora, matando a toda su tripulación. Los puños de Keller se apretaron a su espalda, las pérdidas aumentaban, la cohesión de la flota bajo presión, pero la moral se mantenía. Ninguna nave terrana rompió la formación. Cuarta hora. Naves de abordaje del Consejo hicieron sus primeras incursiones. Tropas de élite tratando de capturar plataformas orbitales clave. Los marines terranos los enfrentaron en un salvaje combate cuerpo a cuerpo. En la plataforma de defensa Titán 3, el sargento Mason Briggs, hijo del gran mariscal, lideró una defensa desesperada. Pasillos ahogados por el humo, suelos de metal resbaladizos de sangre. «Mantengan esta línea», rugió Mason. «Si cruzan, mueren». Sus marines respondieron con disparos y coraje. Las tropas de choque del Consejo caían en montones bajo el fuego de pulso y las cuchillas. A bordo de la Revenant, Keller monitoreaba cada frente. Su flota estaba totalmente comprometida, enfrentando la línea de asedio del Consejo con una tenacidad brutal. Pero la pura masa de la hueste del terror seguía presionando. «El Consejo presiona fuerte en nuestro flanco izquierdo», advirtió Holt. «Si lo rompen». «No lo harán», lo interrumpió Keller. «Señala las alas Hades. Redesplegar. Desángrenlos». Las alas Hades barrieron. Cruceros de asalto y fragatas de ataque penetrando profundamente en el flanco enemigo, sembrando el caos. El flanco izquierdo aguantó, a duras penas, pero el precio fue alto. Quinta hora. Docenas de naves terranas perdidas, estaciones orbitales lisiadas, miles de muertos. Aún así, Keller permanecía imperturbable. Había sangrado bajo los cañones del Consejo antes, visto ciudades arder, visto camaradas morir. No cedería ahora. Sexta hora. La batalla alcanzó un crescendo brutal. Los acorazados del Consejo se acercaron a distancia de tiro de la propia tierra, apenas contenidos por el último anillo de defensa terrano. A bordo del Heraldo del Alba, el señor DLC observaba con ojos entrecerrados. «Los humanos luchan como bestias acorraladas», siseó su ayudante. «No», corrigió DLC fríamente. «Luchan por sobrevivir. No hay rincón. Para ellos, es victoria o extinción». Lo respetaba, en cierto modo, pero no lo salvaría. O eso pensaba. Séptima hora. Keller desató su última jugada, el protocolo Fuego Infernal. Una serie de prototipos de plataformas de riel superpesadas ocultas en las profundidades de la corteza de la Luna se activaron. Lanzas cinéticas masivas dispararon, lanzas de metal moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz. Los supercapitales del Consejo implosionaron bajo los impactos. Incluso el Heraldo del Alba sufrió graves daños. Un lado de su casco desgarrado, perdiendo atmósfera y tripulación. La hueste del terror se tambaleó. Las líneas del Consejo flaquearon. En todos los canales, los informes llegaban a raudales. Señales de retirada del Consejo detectadas. Octava hora. La armada del Consejo, una vez imparable, comenzó una retirada combativa. A bordo de la Revenant, Keller exhaló lentamente. «Se están retirando». Holt confirmó. «Resistimos». El silencio cayó sobre el puente. Miles de muertos. La mitad de la flota perdida. El espacio orbital, un cementerio de metal destrozado. Pero la Tierra seguía en pie. Keller miró hacia el vacío en ruinas. Habían sobrevivido. Por ahora. El vacío sobre la Tierra parecía un cementerio. Acorazados del Consejo calcinados flotaban junto a los cascos rotos de las naves de guerra terranas. Campos de escombros se extendían por miles de kilómetros. Metal retorcido, cascos destrozados, cuerpos congelados suspendidos en la negrura. La Tierra había sobrevivido, pero el precio había sido sobrecogedor. A bordo de la Revenant, el almirante Keller estaba de pie junto al amplio ventanal. Su uniforme estaba chamuscado, su rostro demacrado por el agotamiento, pero su postura permanecía intacta. El comandante Holt se acercó, con voz baja. «Los equipos de recuperación siguen sacando supervivientes de los restos. Estado final de la flota. Sombrío».
Hemos perdido casi el 40% de las naves de línea. Las plataformas de defensa, inutilizadas. Los escudos orbitales, forzados más allá de los límites de seguridad. Keller asintió una vez. ¿Y el Consejo? Retirada confirmada más allá del espacio terrano. Sus flotas, en desorden. La hueste del terror, lisiada. Docenas de naves de guerra centrales destruidas. Pero Holt vaciló. Keller no necesitó que terminara. Se reagruparán. La guerra no había terminado. Ni de lejos. En el búnker de defensa del Atlántico, el gran mariscal Briggs miraba los mapas estelares proyectados sobre la mesa de guerra. La Tierra había sangrado mucho, pero el Consejo había sangrado peor, y el mensaje se había enviado a todos los rincones de la galaxia. La humanidad no se arrodillaría. En los sistemas neutrales, los susurros se extendieron como la pólvora. Los terranos resistieron. Se enfrentaron a la hueste del terror y sobrevivieron. Quizás el Consejo no era invencible después de todo. Mundos menores, antes amedrentados hasta la sumisión silenciosa, comenzaron a cuestionar la autoridad del Consejo. Los embargos comerciales flaquearon. Algunos sistemas incluso enviaron cautelosas señales de apoyo a la Tierra. Pero no había tiempo para celebrar. En el puente de la Revenant, Keller convocó a sus capitanes supervivientes. Los hombres parecían maltrechos, con los rostros marcados por la fatiga, los uniformes rasgados, algunos con vendajes, pero sus ojos ardían con el mismo fuego frío. «Los hemos desangrado», comenzó Keller. Su voz era áspera, pero firme. «Pero esta guerra no está ganada. El Consejo se reagrupará. Atacarán de nuevo». Hizo una pausa, con la mirada dura. «Esta vez, no esperamos. Les llevamos la lucha a ellos». El plan era audaz. Peligroso, pero necesario. Atacar el territorio central del Consejo antes de que pudieran reconstruirse. Golpear líneas de suministro, astilleros, mantenerlos desequilibrados. El gran mariscal Briggs lo aprobó sin dudarlo. La humanidad ya no solo se defendía. Ahora iban a tomar represalias con toda su fuerza. Llegaron refuerzos de todo el espacio terrano. Las naves dañadas fueron reparadas. Nuevos cascos se lanzaron desde las reservas de los astilleros profundos. Tripulaciones endurecidas en batalla rotaron desde las fuerzas de guarnición. En la luna, el sargento Mason Briggs cojeaba por el ala del hospital, con el brazo vendado y el rostro amoratado por las brutales heridas del abordaje, pero sus ojos estaban tan afilados como siempre. Cuando se hizo la llamada para nuevos equipos de abordaje, se alistó de inmediato. Toda la humanidad estaba en esta lucha ahora. En cuestión de semanas, la primera fuerza de ataque terrana, liderada por la Revenant, saltó más allá de los sectores exteriores del Consejo. El primer objetivo, la estación Sarnax, un astillero clave del Consejo en lo profundo de su espacio seguro, sin preparación para una ofensiva terrana. La Revenant salió del viaje SLV primero, flanqueada por una nueva ala de escolta. Las estrellas brillaban frías. Adelante, el masivo astillero giraba sobre un mundo verde grisáceo. Miles de trabajadores corrían mientras llegaban las fuerzas terranas. Lanzamiento, la orden de Keller fue seca. Las naves de ataque avanzaron en enjambre. Torpedos, cañones de riel abriendo fuego. Sarnax ardió en cuestión de horas. Los refuerzos del Consejo llegaron demasiado tarde, emboscados por los escuadrones manada de lobos terranos. El primer golpe de la contraofensiva de la humanidad había impactado, y el mensaje se extendió de nuevo. La Tierra ya no espera a ser atacada. De vuelta en el mundo central del Consejo, Errolat, el señor DLC se sentó en sombrío silencio. Los informes llegaban a raudales. Sarnax destruida. Fuerzas terranas avanzando más allá de los sectores exteriores. Su flota debería estar lisiada. Se lamentó un subordinado. No lo está, gruñó Drott. Lo subestimamos. Otra vez. Sus ojos ardían con fría furia. Esta guerra no se ganaría con orgullo o números solamente. Los terranos luchaban como si no tuvieran nada que perder, y eso los hacía peligrosos más allá de toda medida. A bordo de la Revenant, Keller observó la retirada enemiga de Sarnax con sombría satisfacción,
pero no sintió triunfo, solo propósito. Siguiente objetivo, le dijo a Holt. La guerra acababa de empezar. La galaxia sangraba. Desde la imposible resistencia de la Tierra contra la hueste del terror, nada era igual. El aura de invencibilidad del Consejo se había resquebrajado. Las noticias de los contraataques terranos se extendieron como la pólvora por los mundos neutrales y fronterizos. Flotas humanas atacando en lo profundo del espacio del Consejo. Astilleros de Sarnax destruidos. Fuerzas del Consejo retirándose de los sectores en disputa. Y las flotas terranas seguían avanzando. A bordo de la Revenant, el almirante Keller apenas abandonaba el puente de mando. La ofensiva ganaba impulso más rápido de lo que nadie esperaba. Se acumulaban nuevas victorias. Centros de suministro asaltados. Relés de comunicación inutilizados. Flotas de patrulla del Consejo emboscadas y destrozadas. Los terranos se movían rápido. Brutales. Implacables. Pero Keller sabía que no se trataba solo de una serie de incursiones. Era una prueba, una guerra de resistencia. Ahora, la humanidad no podía igualar los números brutos del Consejo, pero podían superarlos en combate, en estrategia, y forzar la guerra en el corazón del Consejo. Objetivos de la siguiente fase preparados, informó el comandante Holt. El hombre parecía agotado. Semanas de combate constante se notaban en cada línea de su rostro, pero su voz se mantenía firme. Múltiples astilleros secundarios, 3 depósitos de combustible y una estación de relé hiperespacial clave. Golpearlos paralizará los movimientos de la flota del Consejo en este sector. Keller estudió el mapa holográfico. Bien. Es hora de recordarles que la Tierra ataca donde le place. En las cámaras de guerra del Consejo en Aerot, reinaba el caos. Los señores discutían, gritaban, se culpaban. Los humanos están en nuestros sectores centrales. Chilló un señor Aven. Nuestras flotas están demasiado extendidas. No podemos defender en todas partes. Ladró otro. Entonces contraataquen. El señor DLC permanecía sentado, frío y en silencio, observando el espectáculo. Idiotas. Todavía. No entendían a qué se enfrentaban. Ya no era una guerra de territorio. Era una guerra de supervivencia. Y las fracturas se extendían. Los mundos clientes del Consejo, antes leales por miedo, comenzaron a retirar sus flotas de tributo. Los gobernadores desobedecían órdenes. Algunos sistemas fronterizos contactaron silenciosamente a agentes terranos, cubriendo sus apuestas. La humanidad había hecho lo que ninguna raza había logrado en siglos: hacer sangrar al Consejo, hacerles dudar. Pero el Consejo estaba lejos de ser vencido. A bordo de la Revenant, comenzó el siguiente ataque. Objetivo: el relé Armax, un centro hiperespacial crítico que conectaba la mitad de las rutas de la flota del Consejo. Sin él, los refuerzos del Consejo se arrastrarían por el espacio profundo, llegando días, semanas, demasiado tarde. La fuerza de ataque terrana apareció sin previo aviso. Sin grandes anuncios, sin diplomacia, solo guerra. Fase 1. Las corbetas Manada de Lobos desactivaron las balizas exteriores. Fase 2. Las alas Hades lanzaron ataques de saturación sobre la matriz de escudos del relé. Fase 3. Los marines terranos abordaron la estación. El sargento Mason Briggs estaba allí, su primera operación de ataque profundo desde el asedio de la Tierra. Las cápsulas de abordaje se estrellaron contra el casco del relé. Las chispas inundaron los pasillos. Los rifles de pulso ladraron. «¡Muévanse!», gritó Mason, guiando a su equipo a través de pasillos llenos de humo. Los defensores del Consejo lucharon con fiereza, desesperados. Pero los marines terranos eran más duros. Habitación por habitación, despejaron el relé. Al amanecer, el relé Armax estaba en manos terranas. Sus sistemas centrales, equipados con cargas de demolición. Sin rescate, sin piedad. Cuando las cargas explotaron, la onda de choque se propagó por las redes de comunicación del Consejo, aislando sectores enteros de la flota del mando. Otro golpe asestado. Pero con cada victoria venía un riesgo mayor. Los movimientos de la flota del Consejo se volvieron más erráticos. Trampas tendidas,
emboscadas preparadas. Una semana después, la Fuerza de Tarea Sigma, un grupo de ataque terrano veterano, cayó en una trampa del Consejo cerca del cúmulo de Pert. Pérdidas graves. 2 destructores perdidos. Un crucero de batalla lisiado. Los supervivientes apenas escaparon. Keller leyó el informe posterior a la acción en silencio. El Consejo se estaba adaptando, aprendiendo. Bien. Un enemigo digno hacía la victoria más dulce. Pero no todas las batallas eran en el espacio. En Aerot, la política del Consejo se volvió despiadada. Volaron acusaciones. Traidores, incompetencia, sabotaje. Algunos señores pedían negociación. Otros exigían guerra total, limpieza planetaria si era necesario. La cábala gobernante se fracturó. Surgieron facciones. Viejas rivalidades se encendieron. Drell lo observaba todo y planeaba. Había luchado contra los humanos el tiempo suficiente para saberlo. El Consejo ya no podía ganar esta guerra por la fuerza bruta. Requeriría crueldad, precisión. Una guerra librada tanto en las sombras como en las estrellas. Y pronto, sus agentes se movieron. A bordo de la Revenant, Keller sintió el cambio. Los informes de inteligencia insinuaban nuevas tácticas del Consejo. Células de sabotaje, ataques de falsa bandera, intentos de asesinato. La guerra entraba en su fase más oscura. Pero Keller prosperaba en la oscuridad. Preparen los siguientes grupos de ataque, le dijo a Holt. Señor, los niveles de fatiga están aumentando, advirtió Holt. Las rotaciones de la tripulación se están quedando atrás. Corremos el riesgo de agotamiento. La mirada de Keller se endureció. No nos detenemos ahora. Cada día que avanzamos, los forzamos a retroceder. Le damos a la Tierra un día más de vida. Y eso era todo lo que importaba. Mientras la siguiente oleada de flotas terranas ardía hacia sus objetivos, Keller se quedó solo por un momento en la cubierta de observación. Afuera, las estrellas eran frías, implacables. Pero él también lo era. Ya no se trataba de la victoria, ni de la gloria o el orgullo. Se trataba de la supervivencia, de asegurarse de que ningún niño terrano volviera a vivir bajo la bota del Consejo. Y por eso, Keller quemaría la galaxia si fuera necesario. La guerra se estaba estancando. Sin un final claro, sin piedad. Pero la humanidad seguía en pie. Y la lucha estaba lejos de terminar. La guerra se había convertido en una pesadilla agotadora. A través del espacio del Consejo, mundos quemados y estaciones destrozadas marcaban el camino de las flotas terranas. La humanidad ya no luchaba solo para defenderse. Ahora avanzaban sistema por sistema, desangrando al Consejo con cada ataque. Pero el precio era alto. En la Revenant, el almirante Keller estaba sentado en la sala de guerra, con una expresión tallada en piedra. Los informes de pérdidas se desplazaban por la holopantalla. Fuerza de Tarea Z, 60% de pérdidas. Depósito de suministros de avanzada saboteado. Operación de abordaje Delta 5 exitosa, pero con un 80% de bajas entre los marines. El comandante Holt entró en silencio. Parecía más viejo ahora, un hombre envejecido 10 años en 6 meses de guerra. Actualización de inteligencia, señor. Keller levantó la vista. Adelante. El Consejo está desesperado. Lo hemos confirmado. Múltiples facciones se están dividiendo. Pero, están planeando algo grande. Los ojos de Keller se entrecerraron. Detalles. Lo que Holt expuso heló incluso la sangre endurecida por la guerra de Keller. Proyecto Helios, un arma de último recurso del Consejo. Una ojiva destructora de planetas, estado del prototipo desconocido, cargada a bordo de un portaaviones sigiloso. Objetivo, la Tierra. Si no pueden vencernos en el espacio, dijo Holt sombríamente, intentarán acabar con nosotros de un solo golpe. La decisión de Keller fue instantánea. Interceptamos. Cueste lo que cueste. Las órdenes se enviaron. Cada activo terrano fue desviado para cazar al portaaviones Helios. Las redes de seguimiento de la flota se activaron. Las manadas de lobos se desplegaron en patrullas de largo alcance. Se activaron equipos de infiltración profunda. Si el Helios se escapaba, la guerra habría terminado.
Durante 3 semanas, la caza se prolongó. Una carrera contra el tiempo. Señuelos del Consejo dispersaron la búsqueda. Señales fantasma. Pistas falsas. Grupos de ataque enteros desperdiciados en objetivos inexistentes. Entonces, una unidad de manada de lobos, el Escuadrón Garra Negra, tuvo un golpe de suerte. Un carguero del Consejo dañado, que cojeaba tras una fallida misión de suministro, fue interceptado cerca de la nebulosa de Arden. Sus núcleos de datos revelaron la verdad. El portaaviones Helios era real y ya estaba en ruta hacia Sol. La Revenant quemó sus motores al rojo vivo, corriendo para interceptar. Cada elemento de la flota disponible se unió a la persecución. Alas Hades, cruceros de batalla supervivientes, escuadrones de corbetas avanzando como exploradores. No habría margen de error. Y a bordo del portaaviones Helios del Consejo, la CSV Eclipse, el propio señor DLC viajaba en frío silencio. Ya no se hacía ilusiones. El Consejo había perdido la iniciativa, perdido la guerra de percepción. Ahora se trataba de la supervivencia a través de la aniquilación. Si no podía someter a la Tierra, la borraría. Un golpe, un final. Pero los humanos se habían vuelto demasiado hábiles, demasiado rápidos, demasiado despiadados. La Revenant los alcanzó en el límite exterior de Sol, justo a tiempo. El Eclipse emergió del viaje SLV, sombrío y rápido, ardiendo hacia la Tierra. Keller se paró en el puente de mando, con voz dura. Todas las naves, curso de intercepción. Detenemos ese portaaviones o morimos en el intento. La persecución final comenzó. El espacio se iluminó con fuego. Los escuadrones de interceptores terranos se lanzaron, serpenteando entre la brutal pantalla de escolta del Eclipse. Las naves de guerra del Consejo lucharon como animales acorralados. Cañones al rojo vivo. Sin retirada. Las baterías de riel de la Revenant dispararon salva tras salva, abriendo profundas brechas en la formación de escolta. Las corbetas se sacrificaron para romper los nodos de escudo. Los cazas realizaron ataques suicidas para abrir agujeros para la flota principal. Y aún así, el Eclipse avanzaba, su ojiva Helios armada, la cuenta atrás activa. En medio de la tormenta, Mason Briggs y su equipo de asalto de marines lanzaron un último abordaje. Su objetivo, el puente del Eclipse. Las cápsulas de abordaje se estrellaron contra el casco. Las escotillas volaron. Los marines entraron, con las armas en ristre. Mason luchó como un poseso, guiando a su equipo a través del humo y la sangre. Pasillos atascados con restos. La lucha fue salvaje. Los guardias del Consejo, fanáticos, conociendo su misión. Pero habitación por habitación, los marines terranos avanzaron. En la Revenant, Keller observaba las transmisiones del campo de batalla. La mandíbula apretada como el hierro. Necesitamos esa ojiva desactivada. Ahora. El equipo de Mason llegó a la cámara del núcleo cuando la cuenta atrás de Helios llegaba a los minutos finales. Las explosiones sacudieron la nave. Fuerzas terranas y del Consejo enzarzadas en un último abrazo mortal. El propio Mason llegó a la bahía de la ojiva, herido, sin aliento, con el rifle sin munición. No dudó. Colocó las cargas de demolición. Anuló la cuenta atrás. Mientras los últimos defensores del Consejo irrumpían en la cámara, Mason activó las cargas. La CSV Eclipse detonó en una supernova al rojo vivo. Ojiva neutralizada, portaaviones obliterado. En el puente de la Revenant, Holt susurró. Lo logró. Keller no habló, solo exhaló una vez. La batalla más reñida de su vida. La Tierra estaba a salvo, por ahora. Cuando la noticia se supo, destrozó lo que quedaba de la unidad del Consejo. Su última jugada, su arma definitiva, desaparecida. En toda la galaxia, los mundos neutrales desafiaron abiertamente los edictos del Consejo. Los sistemas declararon su independencia. Las flotas de tributo desertaron. Incluso razas enteras del Consejo comenzaron a buscar negociaciones privadas con el mando terrano. La marea había cambiado. A bordo de la Revenant, Keller estaba de pie junto al mapa estelar. El Consejo se retiraba en la mitad del frente, con la moral por los suelos.
Sabía que no debía llamarlo una victoria. Aún no. La guerra continuaría. Pero ahora, la humanidad luchaba desde una posición de fuerza, no de supervivencia. Se permitió un raro momento de reflexión. Mason Briggs, muerto en la detonación final, héroe póstumo de la Tierra. Miles más muertos, flotas enteras lisiadas, una galaxia cambiada. Para siempre. Pero al Consejo se le había enseñado la verdad más antigua de la guerra. Los ultimátums se derrumban cuando el enemigo se niega a arrodillarse, y la humanidad nunca se arrodilla.